Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre un caso que tiene un plot twist muy fuerte y muy inesperado. Es decir, que a medida que va avanzando el caso da un giro tremendo. Y es el caso de la familia Schnick y la familia Buckner. En el clan Missouri, el 25 de septiembre de 1987, la policía recibió una llamada desde una granja familiar. Miembros de una familia habían sido asesinados por otro familiar. Enseguida se supo quién era el asesino en este caso, ya que hubo un superviviente que pudo informar sobre todos los hechos a la policía. Sin embargo, al pasar los días, los investigadores empezaron a ver que algunos detalles no encajaban del todo en este caso y empezaron a salir secretos de estas familias hasta que se descubrió que nada era lo que parecía. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales. También si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, historias paranormales, otros días, chismes, etc., suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora empecemos con el caso de los Schnick y los Buckner. Este caso sucedió en Elkland, Missouri, en 1987. Elkland está en el condado de Webster, que está en Missouri. Es un pueblo muy pequeñito que no sé ahora, pero al menos cuando sucedió este caso, en los 80, 90, vivían unas 100 personas en todo el pueblo. Por lo que en este pueblo todo el mundo se conocía. Así que cuando sucedió este caso, la gente quedó extremadamente impactada y totalmente en shock. Pero todavía más cuando el caso dio un giro y se descubrió la verdad. En este caso nada era lo que parecía. Vamos a hablar primero sobre la familia Schnick. La familia Schnick estaba compuesta por Jim Schnick, de 36 años, su mujer Julie Schnick, de 30 años, y sus hijos Jamie, de 8 años, y Mindy, de 6. Ellos tenían una granja en la que trabajaban y ahí en la granja estaba su casa también. Era una granja lechera, tenían las vacas, etc. El 25 de septiembre, sobre las 6 a.m., el departamento del sheriff del condado de Webster recibió una llamada. La persona que llamaba era Jim Schnick e informaba sobre un ataque que acababa de ocurrir en su casa. E informó que necesitaba ayuda urgente porque había sido herido. La policía llegó a la casa, a la granja de la familia Schnick. Entraron y Jim Schnick se encontraba en el suelo de la cocina. Había recibido un disparo en la pierna y un disparo en el abdomen. Comenzaron a atenderlo y a prepararlo para trasladarlo al hospital. Y mientras la policía le empezó a preguntar si tenía idea de quién había hecho esto o qué había pasado. Y Jim Schnick empezó a explicar lo siguiente. Dijo que esa mañana un intruso entró en su casa y que al principio no sabía quién era. El intruso le disparó en la pierna, pero Jim pudo coger un cuchillo de la cocina, empezó a luchar contra el atacante y consiguió apuñalarlo hasta la muerte. Una vez el atacante yacía muerto en el suelo, Jim se dio cuenta de quién era. El atacante era su sobrino Kirk Buckner, de 14 años. Jim señaló dónde estaba su sobrino. La policía se dirigió hacia allí, era en el pasillo donde estaba Kirk, y ahí yacía su cuerpo en el suelo y en la mano derecha sostenía una pistola calibre 22. La policía después subió al dormitorio de la casa y se encontraron con el cuerpo de Julie sin vida, acostada en la cama. Ella estaba acostada y tenía la manta como si hubiera estado durmiendo cuando la dispararon. Recibió 2 disparos en la cabeza. Buscaron a los niños y afortunadamente Jamie y Mindy estaban ilesos. De hecho, Jamie, el hijo de 8 años, había despertado durante el ataque y ayudó a su padre a coger el teléfono para llamar a la policía. Jim enseguida fue trasladado al hospital para tratar sus heridas a una ciudad cerca de Springfield, y los padres de Julie se llevaron a Jamie y a Mindy a su casa. Mientras la policía investigaba y analizaba y cerraba la escena del crimen, enviaron a un sheriff a casa de los Buckner, o sea, a casa de la familia de Kirk, el sobrino de Jim y Julie. La familia de Kirk vivían en otra granja, la granja de los Buckner,
y el sheriff se dirigía hacia allí para informar a la familia que Kirk había muerto. En la casa vivían Steve Buckner, de 35 años, quien era el hermano de Julie Schnick, su mujer Jan, de 36 años, y sus 4 hijos, Dennis, de 8 años, Timmy, de 7 años, Michael, de 2 años, y Kirk, de 14 años. El sheriff llegó a la casa de los Buckner y enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. Principalmente porque era una granja y los granjeros trabajaban desde muy temprano por la mañana. Así que a esa hora no era normal que hubiera tanto silencio. No había nadie afuera trabajando y estaba la casa demasiado silenciosa. El sheriff se acercó a la puerta de la entrada de la casa, pero nadie respondió. Nadie abrió. La puerta estaba sin bloquear, así que el sheriff pudo entrar. Comenzó a gritar los nombres de los miembros de la familia, pero nadie respondía. Siguió caminando por la casa hasta que se encontró con una escena horrible. Encontró los cuerpos sin vida de los 3 hermanos de Kirk. Todos habían recibido disparos en la frente. El sheriff siguió buscando por la casa, pero los padres, Steve y Jan, no estaban por ningún lado. Salió de la casa y empezó a buscar por todo el terreno, por toda la propiedad, hasta que dio con el cuerpo sin vida de Jan, que estaba en el granero. Sin embargo, Steve, el padre, no estaba por ningún lado. La policía comenzó a pensar que quizá Steve había matado a toda su familia y había huido, por lo que comenzó una búsqueda enorme para dar con él. Y mientras lo buscaban, seguían investigando las escenas ahora de 2 crímenes, 2 escenas del crimen, la granja de los Schnick y la granja de los Buckner. Más tarde ese día, después de horas de búsqueda, al fin dieron con Steve. Sin embargo, también lo encontraron sin vida. El cuerpo de Steve Buckner fue descubierto en el cementerio de Pleasant View, ubicado en mitad de camino entre una granja y la otra granja. Steve había sido disparado por detrás, en la cabeza, al igual que su mujer Jan, por lo que se descartó la hipótesis de que él pudiera haber matado a su familia y luego se hubiera quitado la vida, etc. Al día siguiente, el sheriff Rowe, que fue quien descubrió a la familia Buckner, visitó a Tim Schnick en el hospital. Jim y el sheriff eran amigos. Como he dicho, todos en este pueblo se conocían, todos eran amigos. Sin embargo, el sheriff Rowe le dejó claro a Jim que ese día estaba allí como sheriff y no como su amigo. Y le dijo que tenía varias preguntas. Le dijo a Jim que le contara cómo fue todo, que se lo contara de nuevo, pero con más detalles. Jim le empezó a contar que esa mañana se levantó muy temprano porque tenía a una vaca a punto de dar a luz y tenía que ir controlándola. Esa mañana fue hasta el granero, controló a esta vaca y cuando salió del granero empezó a dirigirse hacia la puerta de su casa cuando empezó a escuchar disparos provenientes del interior. Corrió hacia adentro y vio al atacante, que en ese momento no pudo distinguirlo porque todavía estaba todo oscuro en ese momento. Solo vio una figura oscura parada en el pasillo, la cual le disparó a Jim en la pierna y él consiguió coger el cuchillo, empezó a luchar con el atacante y pudo apuñalarlo, mientras recibió un segundo disparo en el abdomen. Y es cuando se dio cuenta, cuando el atacante estaba en el suelo, de que se trataba de su sobrino Kirk Buckner. Jim había recibido estos 2 disparos, pero en ese momento estaba fuera de peligro porque el disparo de la pierna fue algo grave, pero no puso su vida en peligro, y el disparo del abdomen era bastante superficial, básicamente solo le rozó la piel. Toda la gente del pueblo de Cland estaban muy afectados, las familias Schnick y Buckner eran muy conocidas por el pueblo y todo el mundo estaba completamente en shock. Nadie se podía creer que Kirk Buckner hubiera acabado con 7 miembros de su familia. Basándose en esta declaración que hizo Jim y las evidencias de la escena, la policía hizo una cronología de cómo sucedieron los hechos. Creyeron que Kirk Buckner se despertó esa mañana, cogió la pistola calibre 22 que era de su madre Jan, mató a sus hermanos y luego se dirigió afuera hacia donde estaba su madre en el granero, atendiendo a las vacas, y la disparó 2 veces por detrás. Luego vio a su padre sentado en la camioneta, le disparó, subió a la camioneta, condujo hasta el cementerio donde dejó el cuerpo. Luego continuó conduciendo hasta llegar a la granja de sus tíos, Jim y Julie, entró en la casa y es cuando sucedió todo lo que contó Jim. Kirk Buckner era conocido como una persona
buena, amigable. Sus compañeros del instituto que estudiaban con él dijeron que no podían creer que Kirk hubiera hecho esto. Y así como los que estudiaban con él, sus compañeros de instituto, la gente del pueblo decían lo mismo. No se podían creer que Kirk hubiera hecho esto. Se le conocía como un chico muy servicial, respetuoso, amable, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. No se metía en problemas, no era un chico problemático. Además, se sabía que Kirk era un chico que adoraba a su madre y para la gente era impensable que hubiera acabado con su vida. Sin embargo, un amigo de Kirk llamado Bill Shoemaker dijo que Kirk se había estado comportando de una manera algo extraña los días antes de los asesinatos. Bill y Kirk habían sido amigos durante bastantes años, pero últimamente se habían alejado un poco, cada uno estaba saliendo con grupos de gente diferente. Bill dijo que el día antes de los asesinatos, Kirk se presentó en su casa sin previo aviso y pasaron el día juntos. Pero dijo que Kirk estuvo ese día muy callado y parecía como algo deprimido. Otro amigo de Kirk dijo que Kirk a veces hablaba mal de su padre Steve y que en una ocasión dijo que querría matarlo. Ahora los investigadores empezaron a pensar y a buscar el motivo de por qué Kirk acabaría con tantos miembros de su familia. Para averiguar el motivo, la policía empezó a indagar sobre la vida de los Schnick y de los Buckner. Se sabía que Steve y Jan estaban pasando momentos un poco difíciles, bastante difíciles a nivel económico. Ellos tenían una casa muy pequeña, o sea, eran Steve, Jan y sus 4 hijos, entre ellos Kirk, y la casa era muy pequeña, tan pequeña que Kirk había tenido que empezar a dormir en la parte de atrás de la camioneta. Ellos estaban pasando un momento muy difícil, tenían retraso del pago de su hipoteca de 2 años, o sea, estaban 2 años retrasados de sus pagos y estaban a punto de perder su granja. Esto sucedió debido a la crisis agrícola, o sea, no fue solo para ellos este problema, fue general para toda la gente que tenía granjas, afectó a todos los agrícolas y granjeros. Steve y Julie trataban de sobrevivir y muchas veces recibían ayuda de los vecinos y familia para que todos los miembros de la familia pudieran comer. También su hijo Kirk trabajaba con ellos en la granja, por lo que Kirk se despertaba súper temprano por las mañanas para hacer tareas de la granja, luego se preparaba para ir a la escuela, se iba a coger el bus, se iba a la escuela y aparte de todo esto, Kirk aceptaba cualquier trabajo que le ofrecieran los vecinos del pueblo para ganar dinero extra y poder ayudar a sus padres. La policía llegó a la conclusión de que Kirk era un chico de 14 años que tenía muchas responsabilidades encima y a pesar de que ante los demás lo llevaba bien, en realidad estaba a punto de estallar. Pensaron que Kirk estaba exhausto de vivir en la pobreza, de trabajar tanto, a la vez estudiar con 14 años y que odiaba a su padre por ponerle tanta presión encima. Por lo que con esta teoría la policía pensó que Kirk había estallado por tanta presión y decidió acabar con su familia. Sin embargo, en esta hipótesis no cuadraba o no se encontraba el motivo de por qué Kirk también iría a casa de sus tíos a matar a su tía Julie e intentar matar a su tío Jim. Y es cuando la policía empieza a descubrir que entre las familias existían disputas. Había una serie de disputas familiares. Julie y Steve, el padre de Kirk, que eran hermanos, Julie y Steve, siempre habían estado muy unidos y se habían llevado bien. Sin embargo, cuando llegó la crisis agrícola y Steve y Jan se vieron tan afectados, Steve comenzó a pedir ayuda a Jim y a Julie, porque la granja de Jim y Julie Schnick no estaba sufriendo tanto por la crisis como la granja de los Buckner. Jim siempre estuvo dispuesto a ayudar a su cuñado Steve, pero parece que Steve empezó a aprovecharse. Empezó a llevarse cosas de su granja sin ni siquiera preguntarle. Dice que a veces se llevaba su tractor y lo devolvía sin gasolina o a veces ni siquiera lo devolvía. También dijo que Steve hacía que sus hijos fueran a pedirles comida. Y Jim comenzó a pensar que Steve se estaba aprovechando de ellos y que no estaba haciendo lo suficiente para sacar a su familia adelante. Así que poco a poco Steve y Jim comenzaron a discutir por todos estos asuntos. La policía pensó que este podría ser el motivo por el que Kirk decidió asesinar también a los Schnick.
El 28 de septiembre, los miembros asesinados de estas familias fueron enterrados en el cementerio de Timber Ridge. Jim pudo salir del hospital para estar presente en los funerales, pero se quedó sentado en el coche porque por su herida en la pierna no podía caminar. Más de 800 personas estuvieron presentes en los funerales, todas las personas del pueblo, muchas personas de los pueblos vecinos, todos le fueron dando el pésame a Jim y fue una noticia que dejó en shock a todo el mundo. Fue todo muy impactante porque la víctima más pequeña, que era Michael de 2 años, y su tumba era muy pequeñita, así que fue un funeral muy triste. Ahora, el día después del funeral, alguien llamó a la policía. Se trataba de la profesora de Kirk, la profesora de su instituto. Le dijo a la policía que había escuchado en las noticias que se había encontrado la pistola calibre 22 en la mano derecha de Kirk. Sin embargo, dijo que fue algo que le chocó bastante porque Kirk era zurdo. Esto ya desconcertó un poco a la policía. Otro detalle era que supuestamente todos estos asesinatos se cometieron con la pistola calibre 22 y Kirk tendría que haberla recargado 2 veces al menos, pero no encontraron casquillos de bala por ningún sitio, lo que indicaría que la pistola no se cargó. Una vez descubrieron este detalle, los investigadores volvieron a las escenas de los crímenes, a las 2 granjas, para analizar con más detenimiento, buscar. También una pieza de la pistola estaba perdida, faltaba una pieza, y querían ver si la encontraban en alguna de las casas. Pero, sin embargo, las familias y amigos de los Buckner y de los Schnick ya habían limpiado las casas, así que la policía no podía buscar nada. Otro detalle fue que en la autopsia de Kirk fue apuñalado 3 veces, pero también fue disparado 3 veces. Uno de los disparos fue desde atrás, un disparo en la espalda que fue mortal porque le dio justo en el corazón. Entonces, si Kirk fue disparado fatalmente, es decir, ese disparo lo mató, ¿cómo hizo para coger de nuevo el arma? Porque Kirk fue disparado con la misma pistola calibre 22 que sujetaba en su mano derecha cuando yacía en el suelo. Esto solo podría haber pasado si alguien colocó la pistola en la mano de Kirk. La policía también notó, después de analizar fotos que hicieron de la escena del crimen, que donde fue encontrado el cuerpo de Kirk apenas había sangre. Si él fue disparado 3 veces y apuñalado 3 veces, debería haber mucha más sangre de la que había. Eso indicaba que él no había muerto en el pasillo. Otro detalle que no encajaba para los investigadores es que Kirk era un chico alto y bastante delgado. Parecía bastante imposible que hubiera podido cargar el cuerpo de su padre Steve a la camioneta, haberlo bajado y haberlo llevado hasta donde lo colocó del cementerio, ya que su padre pesaba muchísimo más que él. Entonces los investigadores en ese punto se dan cuenta de que este crimen fue preparado, es decir, que Kirk fue un chivo expiatorio para alguien, o sea que Kirk no era el asesino. Los investigadores empezaron a tratar de averiguar más sobre estas 2 familias y en ese momento descubren que Jim y su mujer Julie estaban pasando por problemas matrimoniales bastante serios. Antes de los asesinatos, Julie había descubierto que su marido Jim tenía una aventura con otra mujer llamada Nancy Brunner de 37 años. La policía interrogó a Nancy Brunner y Nancy en el interrogatorio dijo que Jim y ella se habían conocido hacía 2 años y que eran 2 amigos y se fue. Sin embargo, 2 días después Nancy se presentó de nuevo a la estación de policía y dijo que no había sido del todo sincera en el anterior interrogatorio y que quería decir la verdad. En esta ocasión le contó a la policía que ella y Jim comenzaron una aventura en noviembre de 1985, cuando Jim fue a ver a Nancy por una lesión que tenía en el pecho. Nancy trabajaba como paramédica en su casa. A partir de ahí, de ese día, empezaron a quedar al menos 2 veces a la semana para mantener relaciones sexuales en un motel y Nancy dijo que cuando ella y Jim empezaron su aventura, Jim le dijo que estaba divorciado. Nancy no tenía mucha información de Jim porque ella vivía en otro pueblo, un pueblo cercano de Elkland llamado Fair Grove. Entonces Nancy no conocía a Julie, no conocía a la familia, por lo tanto no sabía que Jim estaba casado con Julie. Jim también le había dicho a
Nancy que él había sido militar, que había servido en la guerra de Vietnam y que tenía un primo cercano de Texas que había muerto y que estaba a punto de heredar entre 50 y 60 mil dólares. Nancy un día descubrió que Jim estaba casado, pero Jim le prometió que se divorciaría, así que continuaron su aventura. En agosto de 1987, Jim le dijo a Nancy que ya estaba separado o divorciado y que muy pronto podría casarse con ella. O sea, Nancy y Jim estaban haciendo planes de casarse. Entonces, en algún punto decidieron que tenían que hacer un viaje o una actividad o algo para juntarse ellos dos y sus hijos. Nancy también tenía 2 hijos, para que sus hijos se conocieran ya que pronto serían una familia. Entonces quedaron con ir a un parque de diversiones llamado Silver Dollar City, cerca de Branson, Missouri. Ese día iban a quedar Jim, Nancy, sus hijos, pasarían un día como en familia. Sin embargo, Nancy llegó al parque de diversiones con sus hijos y estaba allí parada con sus 2 hijos esperando a que llegara Jim. Sin embargo, vio de lejos llegar a Jim acompañado de sus 2 hijos, pero también acompañado de su mujer Julie. En ese momento, Julie todavía no conocía esta aventura de su marido. Jim, Julie y sus hijos estuvieron en el parque de diversiones sin estar con Nancy y sus hijos, obviamente. Nancy se quedó bastante impactada, pero por un momento consiguió acercarse a Jim y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí con tu ex mujer? Ya que recordemos que Jim le dijo a Nancy que se había separado o divorciado. Pero era mentira, Jim seguía con su mujer Julie. Jim le respondió a Nancy que hablarían sobre el tema por la noche, pero nunca lo hizo, nunca la llamó ni nada. 5 semanas antes del asesinato, Nancy estaba enfadada con Jim y decidió ponerle fin a su aventura, pero antes llamó al teléfono de la casa de Jim y Julie fue quien respondió el teléfono. Nancy directamente le preguntó: ¿tú y Jim estáis casados? Julie le respondió que sí, que Jim era su marido. Pero en ese momento Julie se entera de la aventura de Nancy y su marido Jim. Nancy aprovechó esta llamada no solo para preguntarle a Julie si estaba casada con Jim, sino para preguntarle más cosas sobre él. Y es cuando se enteró de que Jim no había sido militar, ni había servido en la guerra de Vietnam, ni tampoco tenía ningún primo en Texas que había muerto, ni tampoco iba a heredar ningún dinero. Después de esta llamada, Nancy puso fin a su aventura con Jim. Y parece que después de esto, Julie le pidió el divorcio a Jim. Nancy y Julie se dice que después de esto comenzaron a tener una amistad. Y también parece que en algún punto Jim y Julie empezaron a ir a terapia matrimonial, pero hay un dato un poco confuso y es que se dice que Nancy se hacía pasar por su terapeuta matrimonial, algo así, no estoy segura de esto, pero parece que fue así. Ahora, no solo la aventura entre Nancy y Jim fue un problema, sino que entre Jim y Julie había otro problema. Según Jim, Julie le había contado que cuando tenía 8 años abusaron sexualmente de ella y que su abusador había sido su hermano Steve. No se puede saber si es cierto esto que dijo Jim, porque perfectamente se lo podría estar inventando. Sin embargo, salió una amiga cercana de Julie a confirmar que a ella también le había contado que su hermano Steve había abusado de ella cuando tenía 8 años. Jim dijo que cuando se enteró de esto ya no podía mirar a su cuñado de la misma manera y que esto creó problemas en su matrimonio porque ya no podía tener relaciones sexuales con su mujer Julie. La policía descubrió que antes de los asesinatos se contrataron 2 pólizas de seguro de vida, una para Julie de $50,000 y otra para Jim. Es decir, en caso de que Julie o Jim murieran, el otro recibiría el dinero de la póliza de seguro de vida. También se sabía que los Schnick serían los herederos de la granja de los Buckner en caso de que toda la familia de los Buckner falleciera. Así que a partir de todos estos detalles la historia cambia por completo. La policía pensó que a primeras horas de la mañana del 25 de septiembre, el día de los hechos, Jim le dijo a Steve que fuera para su granja porque necesitaba ayuda.
y se cree que Jim robó la pistola calibre 22 de casa de los Buckner, ya que hubo testigos de que semanas antes de los asesinatos Jim estuvo en casa de sus cuñados. Cuando Steve llegó a la granja, Jim le disparó y trasladó su cuerpo al cementerio. Luego condujo hasta la granja de los Buckner, donde disparó a su cuñada Jan, quien estaba en el granero. A esa hora Kirk ya estaría despierto porque, como he dicho, él trabajaba muy temprano. Probablemente escuchó los disparos, salió y Jim le disparó. Luego Jim entró en la casa y acabó con la vida de sus 3 sobrinos. Trasladó el cuerpo de Kirk hasta su casa para armar el plan para usarlo de chivo expiatorio, para culparlo a él. Esto se sabe porque en la camioneta de los Schnick se encontró sangre de Kirk. Jim entonces llegó a casa, trasladó el cuerpo de Kirk hasta el pasillo donde lo dejó y lo apuñaló para que pareciera la escena que él había creado, la que le contó a la policía. Luego subió al dormitorio y disparó a su mujer, Julie. Bajó a la cocina, se disparó a sí mismo y luego hizo la llamada a la policía. También en el pantalón de Jim, el que llevaba ese día, se encontró la pieza que faltaba de la pistola calibre 22, la cual se olvidó de devolver en la pistola antes de ponerla en la mano derecha de Kirk. El 1 de octubre de 1987 interrogaron a Jim, le preguntaron de nuevo qué había pasado. Jim repitió la historia que contó al principio, pero la policía le fue haciendo preguntas sobre los detalles que hacían de su historia una completa mentira, y Jim se fue dando cuenta de que la policía sabía algo. La policía le preguntó si se sometería a una prueba de polígrafo y Jim dijo que sí, pero que en ese momento no estaba preparado y que se sometería a la prueba el siguiente lunes. Así que el lunes 6 de octubre le hicieron la prueba a Jim. Pero mientras el técnico encendía la máquina, le conectaba las cosas, etc., Jim de repente le dijo que parara porque estaba listo para contarle la verdad a la policía. Jim comenzó a contar que Julie se había enterado de su aventura con Nancy y que estaba muy enfadada. La mañana de los asesinatos comenzaron a discutir sobre la aventura y Julie decidió llamar a su hermano Steve y contárselo todo. Steve cogió su pistola calibre 22, se subió a la camioneta y se dirigió hacia la granja de los Schnick. Jim estaba en la granja trabajando cuando vio a Steve llegar en su camioneta, entonces empezaron a discutir y Steve bajó de la camioneta con la pistola calibre 22 y le apuntó. Todo esto lo estaba contando Jim. Comenzaron a forcejear con el arma y de alguna manera el arma se disparó 2 veces sola en la cabeza de Steve. Jim dijo que entró en pánico en ese momento, subió a Steve a la camioneta, lo llevó hasta el cementerio donde dejó su cuerpo, luego condujo hacia la granja de los Buckner, mató a Jan porque pensaba que ella sabía que Steve había ido a casa de los Schnick. Kirk se despertó por los disparos y él y Jim empezaron a pelear y de nuevo, según Jim, la pistola se disparó de repente sola, hiriendo a Kirk. Luego entró en la casa y mató a los otros 3 niños, no dijo el motivo. Dijo que mientras volvía a la camioneta se dio cuenta de que Kirk estaba con vida todavía, por lo que lo subió a la camioneta y lo llevó hacia casa, según él, para ayudarlo. Cuando llegó a casa, cogió a Kirk, se lo puso en el hombro, subió las escaleras para contarle a Julie lo que había sucedido y que le ayudara, pero cuando entró en la habitación, cargaba a Kirk, hizo así para ponerlo bien y la pistola por tercera vez en una mañana se disparó sola y le dio en la cabeza a su mujer Julie. Y es cuando decidió armar el plan de que Kirk era el asesino. Nada de esta historia encajaba, por supuesto que no, por todos los detalles de los que hemos hablado, pero además mientras Jim contaba esta versión de los hechos y de cómo la pistola se disparó 3 veces sola, acabando con la vida de 3 personas en una mañana, Jim no mostraba emoción alguna mientras contaba todo esto. Estaba totalmente tranquilo. Nada de su historia tenía sentido, por supuesto que no. Jim nunca confesó, así que solo él sabe la verdad absoluta sobre lo que pasó esa mañana. Jim fue acusado de asesinato en primer grado por los 7 asesinados, pero finalmente solo fue procesado por 3 de los asesinatos. La policía obviamente salió a desmentir que Kirk era un asesino, ya que Jim, además de matar a su mujer y a toda la familia Buckner, intentó incriminar al chico de 14 años de haber matado a toda la familia y manchar su nombre de esta manera tan terrible. Así que la policía salió a desmentirlo. Jim era un hombre muy querido en el pueblo. A mucha gente le impactó demasiado que hubiera sido capaz de asesinar a su mujer y a su familia política, incluidos niños pequeños. Muchos creyeron que Jim se derrumbó o estalló o entró en locura durante
esa mañana. Otros creyeron que los crímenes estuvieron motivados por el dinero, ya que estaba la póliza de seguro, la granja de los Buckner, la heredaría en caso de que los Buckner fallecieran, etc. Nancy fue llamada para testificar y ella contó toda la historia sobre su aventura con Jim y negó tener conocimiento de los asesinatos que se iban a llevar a cabo. Ella dijo que antes de los asesinatos llevaba 5 semanas sin tener ninguna relación con Jim. Sin embargo, los registros telefónicos de la casa de los Schnick mostraban llamadas de Nancy durante esas 5 semanas, pero no hubo ninguna evidencia ni nada que indicara que ella hubiera estado implicada en los hechos. Jim fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte y se dijo que él decidió asesinar a su familia. No estalló ni nada, sino que estos asesinatos fueron 100% premeditados. Su pena de muerte fue anulada a principios de los 90 debido a un problema con uno de los miembros del jurado, por lo que tenían que hacer otro juicio, pero Jim ofreció declararse culpable si a cambio le retiraban la pena de muerte y la cambiaban por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y el jurado aceptó. A día de hoy, Jim Schnick sigue cumpliendo su condena en la penitenciaría estatal de Missouri. Esto es todo sobre este caso. Me parece un caso espantoso y yo creo 100% que el crimen fue motivado por el tema del dinero. A su mujer Julie la asesinó para recibir el dinero de la póliza del seguro de vida, y a su familia política, a los Buckner, los asesinó para heredar su granja. Y siento que por eso mató a todos, a los niños incluidos. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso, cuál creéis que fue el motivo por el que Jim mató a toda su familia. Y bueno, si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, pasaros por mis redes sociales, activar la campanita de notificaciones para que sepáis cuando subo un caso nuevo. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!